Bueno muchachos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto. Este video va a ser más que nada de enseñarles lo que es los láseres que utilizan las consolas, cómo cuidarlos, cómo encontrar alguna alternativa o cositas así. Y es que todas estas consolas que tengo aquí utilizan el formato de disco, así que vamos a checar justamente, vamos a ver algunos tipos de cuidado para que les duren mucho más. Es obvio que muchos conocemos esta condenada consola, un PlayStation 1. Esta consola en sí, su láser es un tipo normal, por así decirlo, ya que utiliza un lector nada más de CD. Tanto puede leernos CDs normales como los CDs de juego. Claro, mucha gente sabe que esta consola se podía liberar. Se le ponía un chip físico para que este condenado láser no solo leyera los juegos tipo pues sí, piratones, sino que también leyera de otro estilo, que eran un tipo de película, que ese sí requería un hardware especial, que utilizaba algo llamado Movie Card, que iba justamente en este puerto. Es un accesorio hoy en día algo difícil de conseguir, pero justamente permitía que pudieras leer películas que venían en formato VCD. Y pues sí, era divertido poder ver películas en tu PlayStation 1. En sí el chip de esta cosa era más que nada un puenteo con el lector. Esto permitía que pudiera leer juegos que no estaban parcheados, por así decirlo, ya que como sabemos los juegos de PlayStation 1 venían prácticamente con un código que impedía, por así decirlo, que lo leyera cualquier cosa, pero también venían con algo que era el código de bloqueo de región, y es que no permitía, por ejemplo, un juego japonés utilizarse en un PlayStation americano y viceversa. Pero con eso, con el chip, con la modificación, pues ya podías hacer cualquier cosa. Básicamente podías jugar un juego japonés en una consola americana o un juego americano en una consola japonesa. Pero como lo menciono, este tipo de prácticas hacía que el láser se forzara más, porque básicamente hacías que leyera algo que no estaba preparado para hacer. Entonces esa era la razón por la que si tenías un PlayStation 1 de repente podía llegar a dejar de leer los juegos, y en cierta forma a veces solo te podía leer puro juego original. Lo mismo pasaba justamente con el PlayStation 2. También tenía un láser que este era para DVD, este ya no era para CD, que te permitía ver tus películas de formato DVD, algo muy atractivo en la época, demasiado atractivo. Y este modelo, que es el PlayStation 2 FAT, era retrocompatible con el primero, y la verdad era algo que a mucha gente le encantó, porque podías jugar tus juegos de PlayStation 1 sin problemas en PlayStation 2. Y sí, de hecho venían los juegos en formato de DVD. El formato de DVD te dabas cuenta porque traía esto en la serigrafía, y los discos eran color blanco junto con un código de barras que se ve en esta parte. Incluso si le pones un poco de atención se puede llegar a ver que tienen el logotipo de PlayStation en el disco. Y de la misma manera también podía leer juegos en formato de CD. Estos, aunque eran de PlayStation 2, aquí aparece la leyenda de que eran juegos de Compact Disc, es decir, el primer formato que utilizaron para PlayStation 1. Estos se diferenciaban fácilmente porque tenían un característico color azul. Eso significaba que eran para PlayStation 2, pero no estaban en un DVD, sino en un CD. De la misma manera, se le podía hacer, digamos, la modificación para que el chip te pueda leer juegos de cualquier tipo de DVD. Esto era muy bueno en esa época porque a mucha gente pues realmente no le alcanzaba para conseguir algún juego original, o de plano había veces en las que pues no quedaba de otra. Y es que con el chip ya podías leer no solo tus juegos piratas, sino que también te permitía acceder a otro tipo de operaciones que podía hacer el PlayStation 2. En el caso del PlayStation 2 FAT permitía hacer otras cosas, como el uso justamente del disco duro. Este condenado puerto, que era el que utilizaban, era para poder almacenar los juegos en el disco duro y utilizarlos aquí, sin necesidad de comprar el juego, sin necesidad de discos, nada más había que instalarlos aquí. Esto resultaba especialmente bueno, ¿por qué? Porque realmente cuando tú modificabas también tu láser, pues lo mismo que en PlayStation 1, este tipo de disco forzaba demasiado el láser. Entonces si eras un jugador muy ávido y te la pasabas horas y horas jugando, que no dudo que mucha gente lo haya hecho, te habrás llegado a topar con la condenada pantalla roja de disco no reconocido.
Y básicamente esto era porque pues ya el láser ya estaba cansado, ya se había desgastado. También esto le pasó a los que tenían un PlayStation 2 Slim, que pues sí le daban sus buenas horas de videojuego, y desgraciadamente este láser es un poquito más frágil que el de esta consola. Claro, hay una diferencia muy grande, y es que el PlayStation 2 tenía, por así decirlo, dos tipos de láser, que era el láser para leer PlayStation 1 y para leer PlayStation 2. Este PlayStation Fat desgraciadamente ya no le sirve el de DVD, es decir, el formato PlayStation 2, pero de DVD, o sea, disco blanco. Mientras que este le pasa lo contrario. Sí lee todavía discos en formato CD, pero no todos. Es decir, que hay algunos que de plano no lee, pero que este sí. Está muy loco el asunto, pero así me tocó esta consola. Pero de igual manera, ambas, aun cuando tuvieran un chip, estas realmente se cansarían muy rápido por la cantidad de horas a las que uno le dedica. Entonces, ¿qué es lo recomendable justamente? Que tengan mucho cuidado con el tiempo con el que juegan, el tipo de juego, es decir, hay juegos que son bastante pesados. Estoy hablando, por ejemplo, de God of War, estoy hablando de Silent Hill, o incluso juegos de RPG muy vistosos. Les estoy hablando algo así como Xenosaga, Final Fantasy X, o incluso los Metal Gear. ¿Por qué? Porque estos juegos son extremadamente pesados, requieren mucho del sistema, y si estás jugando, por ejemplo, con chip, pues forzas mucho el láser. Entonces lo más recomendable es que, a pesar de todo, si tú te pones a jugar mucho con este tipo de juegos en estas consolas, lo más recomendable es que juegues cuando mucho unas 3 horas, o si de plano es mucha tus ganas de acabar el juego, dejes descansar a la consola un día, lo más que la puedas dejar descansar, para que también se alcance a enfriar bien tanto el láser como toda la placa. También esta preciosura del Xbox clásico lograron encontrarle su chip básicamente bastante rápido, lo que te permitía utilizar pues tus copias de seguridad para utilizarlas sin ninguna restricción en Xbox. Claro, la restricción venía más que nada por parte de que no podías jugar digamos bien el online, aunque en realidad hay personas que me dicen que sí podías jugar perfectamente porque no estaba tan cuidado como hoy en día. No lo dudo sinceramente, pero nunca me tocó esa época en la que podría decir jugué online en Xbox o PlayStation 2. Algo que había olvidado mencionar es que el PlayStation 2 utiliza solamente un pequeño módulo donde va el láser, por lo que es un poco más fácil de cambiar y un poco más fácil de encontrar. A diferencia de la Xbox, que requería básicamente toda la disquetera, porque esto básicamente es una computadora miniatura, bueno, entre comillas miniatura para esos años. Y es que no es nada más sacar el módulo del láser, sino que es toda la disquetera. De la misma manera, pues sí, hay que estar checando justamente que esta consola siga funcionando. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que esta consola venía con un disco duro también, a la que se le podían cargar los juegos si es que la modificabas con el chip, y con eso no gastabas tu láser. Era algo bueno, era algo malo, eso ya depende de ustedes. Algo muy curioso es que esta consola sí tuvo un chip virtual con el que podías cargarle los juegos al disco duro sin necesidad de abrir la consola y sin necesidad de ponerle chip. Por ejemplo, esta no tiene chip físico, tiene el chip virtual, con lo que pues sí, realmente digamos que lee solamente originales en cuanto al formato disco. Si le pongo uno copia, no me lo va a leer, pero sí me va a leer los juegos que tenga guardados en la memoria, porque eso sí se pudo modificar. Aunque el método de carga de juegos era algo curioso porque se hacía con el cable de red y la computadora. Algo tedioso la primera vez, pero una vez que le entiendes, cuestión de unos segundos. A la GameCube le tocó algo diferente, ya que no tenía un lector láser, digamos, de DVD, sino que tenía uno de Mini Optical Disc, que era un formato, digamos, exclusivo de Nintendo, y que pues realmente no sacaron un chip físico, por así decirlo, hasta muchísimo después, por lo que básicamente el GameCube fue la consola que pues sí se podría decir que menos se vendió, porque no se podía piratear tan fácil. Esto llegó a pasar más que nada hasta el final de la generación, donde sí lograron meterle un chip físico para modificar el condenado láser para que leyera mini DVDs. Hoy en día una GameCube pues con chip físico es muy raro de ver, pero también hay una cosa muy curiosa, y es que sacaron un chip físico que se instala en la parte de abajo
el cual va en un puerto que desgraciadamente este GameCube no lo tiene, se supone que va en esta parte, pero es un condenado chip pequeño que se pone en esta parte para que te pueda leer los juegos directo desde la SD. El problema es que también requiere una modificación al láser para que te lo detecte como un boteo normal, por así decirlo. No tengo mucho conocimiento sobre ese chip, lo que sucede es que yo no lo utilizo porque para eso pues tengo el Wii, que la verdad pues me funciona mejor, pero tendría que investigar un poquito más porque la verdad pues es algo interesante, pero no me serviría a mí, siendo honestos. El Wii de la misma manera también tuvo, digamos, sus problemas porque este tipo de consola solamente lee un formato llamado Optical Disc Nintendo, que realmente pues es un DVD con otro nombre, pero pues Nintendo, para evitarse ciertas cosas, pues tuvo que cambiar el nombre de DVD. De la misma manera también se encontró que se le podía poner un chip físico que permitía que leyera las copias sin problema alguno. Claro, conforme pasó el tiempo, esto fue pues realmente ya no necesario porque existía ya un chip que podías poner desde la memoria. Ese condenado chip pues era bastante pues fácil de instalar hasta cierto punto. Claro, requerías un juego, pero aún así era fácil de instalar. De hecho, la historia de cómo fue liberada la Wii es algo curiosa. Pueden encontrar varios videos de ello en YouTube. No recuerdo exactamente de quién, pero sí hay varios videos que demuestran que es una historia bastante curiosa porque pues, prácticamente lo hicieron casi con cosas pues, que cualquiera tiene en su casa. De igual manera que las otras, esta también pues tiene que tener su cuidado porque, a decir verdad, esta en realidad es muy raro que le pase algo, porque es una de las consolas, aunque no lo parezca, de las que más aguanta. Pero también pues no puedes pedirle tanto, o sea, no lo puedes cansar tanto. Lo que sucede es que esta consola sí lee bastante bien los juegos por horas, porque nos la pasábamos jugando Wii Sport Resort con esta cosa y de verdad nos quedábamos horas jugando Just Dance, horas. Y desgraciadamente dejó de funcionar este láser por una tontería que yo hice, pero tiene solución. El problema está en que también la solución implica cambiar la disquetera, porque este no es tampoco un módulo láser, sino que también es una disquetera completa, como lo fue en el caso del Xbox. El caso del 360 fue algo bastante curioso porque en realidad existen dos tipos de chip físicos para que esta cosita te lea juegos piratones. Ambos justamente necesitan que abran la consola, pero las diferencias vienen a ser más que nada en sus características. Por ejemplo, lo que es LT3, que es así como se llama el chip, te permite utilizar juegos que estén modificados con el parche LT y seguir jugando en línea. Por lo que básicamente el ahorro vendría a ser que ya no consigues juegos originales, sino juegos copias. Pero tienen que estar parcheados en LT. Y RGH, que para mi juicio es el mejor. Te quita el online, porque bueno, no muchos jugamos online. Pero sí te permite, aparte de utilizar los juegos piratones parcheados con el formato RGH, pasar juegos originales directamente al disco duro. Claro, esto ya lo hacía la consola desde antes, pero ahora la diferencia es que los juegos se quedan guardados en el disco duro y ya no necesita el disco original para jalarlos, por lo que hace una copia exacta de todo el disco. De igual manera, estas consolas también, a pesar de todo, tenían sus defectos. Los primeros modelos, a pesar de que podías estar jugando bastante tiempo, si no tenías bien ventilado el lugar, te podía pasar la infame luz roja. Esto también era porque pues estaba mal diseñada la placa y el sistema de ventilación, por lo que un sobrecalentamiento pues era inminente. Esto cambió con el modelo Slim, cosa que sí llega a pasar, pero es muy raro. Y eso es más que nada porque se la pasan juegue y juegue y juegue y juegue. Pero lo mismo pasa con los juegos, como les menciono. Si tú le pones un juego piratón, de todas maneras a la modificación del láser le va a afectar y va a hacer que tu láser dure mucho menos. Mucha gente, por esa razón, porque dicen yo soy un gamer hardcore, prefieren ponerle RGH, porque con esa pueden estar jugando como si nada, incluso desde el disco duro. Y la ventaja, aparte de eso, es que el disco duro normalmente debe ser de una marca en específico que se llama Western Digital, para que te lo reconozca el Xbox 360 sin liberación, sin chip, sin nada. Y ya con el chip puedes ponerle cualquier disco y te lo va a reconocer.
máximo, si no mal recuerdo, hasta 750 GB. No estoy seguro si aguanta el tera, pero lo máximo que yo he visto son con 750. Pero si eres de los que te gusta estar jugando online y dices, no me alcanza para tanto los juegos, pues el LTE puede ser tu mejor opción. Claro, hoy en día ya casi no hay pues jugadores online en 360, no tantos como debería haber, claro, pero sigue habiendo. Con la llegada del PlayStation 3, ahí sí tuvimos un cambio bastante grande porque no utilizábamos ni CD, ni DVD, ni HD DVD, sino que utilizábamos tecnología Blu-ray, que era el siguiente paso. Bueno, también es muy curiosa la historia de cómo llegaron a la conclusión de que el formato que iban a elegir era justamente Blu-ray y no HD DVD. La historia hasta eso es bastante entre cómica, entre oscura, entre que no es apta para niños. Curiosamente, el PlayStation 3 también tiene un chip. Tardó muchísimo, pero exagerado en salir, pero no sirve, digamos, mucho que digamos. No funciona como se esperaba, por la simple y sencilla razón de que en ese entonces, cuando salió el chip para esta cosa, crear un DVD pirata te salía casi lo mismo que comprar el juego original. Era muy caro, no valía la pena. Así que a este se les ocurrió hacerlo de otra manera, porque a decir verdad, pues los modelos del PlayStation 3 cada uno ha tenido diferentes tipos de láser. Por ejemplo, lo que es el PlayStation 3 FAT, el primero, tenía lo que sería 3 tipos de láser, que eran el de PlayStation 1, PlayStation 2 y el de PlayStation 3. O sea, CD, DVD PlayStation 2 y Blu-ray PlayStation 3. No quiere decir que no te lea películas en otros formatos, sí, te las leía. Solo que tenía 3 tipos de láser, digamos, hechos específicamente para cada tipo de juego. Esto conforme fue pasando, digamos, las revisiones de la PlayStation 3, pasando a la Slim, donde quitaron justamente el láser del PlayStation 2, no quitaron el de DVD, quitaron el láser para leer PlayStation 2. Y fuimos llegando hasta esta que es la Super Slim, que las primeras versiones todavía te leía PlayStation 1. Posteriores revisiones hasta ese les quitaron, imagínate, solo leía Blu-rays. Esto te estoy hablando de las versiones finales, que sería por el 2011-2012, que serían las últimas revisiones de la Slim, donde ya solo leía puro juego de PlayStation 3, no te leía juegos de Play 1, mucho menos de PlayStation 2, pero porque no tenían los láseres para leer eso. Esto más que nada para abaratar costos y hacer la consola, pues digamos, un poco más comercial. Por lo que el láser de este tipo de cosas es muy difícil que se friegue, la verdad, porque realmente ponerle el chip y luego utilizar discos o Blu-rays copia, pues no le ve uno el caso, porque la verdad es que sale bastante caro. En ese caso prefiero seguir comprando los juegos físicos de PlayStation 3. Lo que decidieron hacer con esto fue crear un chip virtual. El chip virtual, curiosamente, es por parte de internet y no es difícil de instalar, es simplemente muy tedioso. Así que muchachos, como ya saben, la recomendación y sobre todo tengan muy en cuenta es que no jueguen demasiado tiempo si modifican sus consolas. Aún sin modificar, también moderen mucho sus tiempos, porque yo sé que a muchos nos interesa estar juegue y juegue mucho tiempo, pero hay veces en las que las consolas también se cansan. Son máquinas, pero también se cansan. Por lo que como recomendación personal, no jueguen más de 3 horas al día, y si van a aventarse un maratón, pues dejen descansar a la consola dependiendo de cuánto tiempo estuvieron. No sé, si estuvieron toda la noche jugando, denle chance de un día o 2 de descansar, pobrecita. Esto es más que nada para que les dure más su consola. No es nada más decir, ay bueno, para eso la compré o cositas así. Bueno, si te sobra el dinero, pues adelante. Pero ¿y si no? Hay que ser un poquito más conscientes y sobre todo hay que tomar en cuenta que todo por servir se acaba. Y claro, esto también aplica para tus consolas de nueva generación. Te estoy hablando PlayStation 4, Xbox One, Series X o S y PlayStation 5. Hay que tener mucho cuidado también, sobre todo, dónde se ponen las consolas. Esto más que nada porque son consolas que se calientan muy fácil. Por el tipo de, digamos, gráficos que manejan, los procesadores hacen que todo esto se caliente, ¡boom!, en friega. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un lugar con muy buena ventilación.
En algunos casos, pues si tenemos un ventilador, utilicemos un ventilador. La verdad es que les va a servir bastante. Esto si es que tu lugar donde juegas está muy pues encerrado. Sobre todo si tu consola pues también le das muy bien, bueno, le atizas muy bien al juego, pues necesitas un lugar con excelente ventilación o de perdida ponerle algo donde le llegue algo de aire fresquito. Porque si no, ¡pum!, va a valer. Porque recuerden, este no es un hobby barato y pues que se te friegue una consola, pues claro que duele. Y pues no todos tenemos la dicha, por así decirlo, de poder comprar una consola cada que se nos echa a perder. Y tú, amigo, que apenas vas a comprarte tu primera consola, recuerda darle el uso normal, el uso recomendado. No te pases con la hora del juego, no abuses tanto. Recuerda que te costó tu trabajo, te costó tu esfuerzo. Y si piensan ponerle una modificación a su consola, asegúrense de no jugar tanto tiempo. Recuerden, hay que ser moderados con el uso del videojuego porque, como les he mencionado, esto es un hobby bastante caro. Ah, sí, se me estaba olvidando. En dado caso de que vayan a modificar su consola, traten de ir a lugares que ya estén, pues, ¿cómo decirlo? Que sepan bien lo que hacen. ¿Por qué menciono esto? Porque hay lugares que son nuevos y desgraciadamente tienden a hacer las cosas pues mal. Me ha tocado ver muchas veces que les llevan consolas que están, bueno, a mi amigo Charlie, que le ha llevado consolas que están mal del láser, que están mal del chip. Y esto más que nada porque la gente que le modifica las consolas no sabe hacer su trabajo. Desgraciadamente quedan desoldados los chips o quedan mal los láseres, cositas así, y dicen, bueno, no hay problema, total, no la vas a utilizar del láser. Pues ¿qué te crees? Que algunos sí la utilizan así y pues no les dan solución porque desgraciadamente es gente que no está preparada. Así que la mejor recomendación es que investiguen antes de hacer algo. Sobre todo si en esta Navidad les llegó alguna consola y tienen planeado modificarla, por favor fíjense bien con quién lo hace. Pregunten si algún amigo suyo ya la tiene modificada o algo, pregúntenle. Si alguien tiene dudas, sigan buscando. Debe haber alguien que les eche la mano y que sea de confianza. Aunque claro, no hay nada como lo original, eso es un hecho. Pero como les digo, no siempre alcanza, no es un hobby barato y pues todos tenemos derecho a disfrutarlo. Por lo mientras, esto sería todo. Muchísimas gracias por acompañarme otro año, tanto en TikTok, Instagram y YouTube, que son las redes que más utilizo. Y les mando un gran abrazo, feliz año nuevo y que se la pasen increíble. Yo sé que 2023 va a ser un año excelente para todos.